Bien. Vamos a hablar de los estados de agregación de los líquidos, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en el gráfico a mano derecha? Que tenemos nosotros ahí átomos. En el momento que hablamos de gas, ya como ustedes lo pusieron de manifiesto, hay un estado, hay una fuerza de repulsión, ¿sí? Que predomina sobre los átomos, por lo cual hay espacio, ¿sí? Pueden observar. En el caso de los líquidos que nosotros estamos hablando acá, por decir aquí, está en equilibrio. Lo que es el estado de que líquido, hay fuerzas de contracción y repulsión, por lo cual da ciertas propiedades. Como se dice en el primer párrafo, las moléculas están más próximas entre sí a relación de los gases, ¿sí? Lo que significa que el tiempo de movilidad molecular es más restringida a relación que el gas. Cuando nosotros poníamos en un envase a los gases, podíamos ver que existía ¿qué? Una mezcla, pero en el caso del líquido hay más resistencia. ¿Por qué razón? Porque existe esta fuerza de repulsión y esta fuerza de contracción. No hay mucho espacio entre los átomos, lo que significa en el segundo párrafo que tenemos un equilibrio, ¿sí? Entre fuerza de repulsión y atracción. Fiorella, estás alzando la mano, dime. Sí, profe, perdón que le interrumpa, ¿me puedo poner la cámara? Porque donde estoy no tengo conexión y no tengo para conectar la computadora y se me está muriendo ya. No te preocupes, está grabado lo que estamos diciendo ahora para que tú lo puedas ver después cuando tengas ya todos los instrumentos de forma adecuada. Bien, la materia al encontrarse en este estado, sus fuerzas son suficientemente altas en comparación con el estado gaseoso que vimos la clase anterior, pero no son tan fuertes como en el estado sólido. Mira el gráfico acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros podemos inclusive mezclar dos líquidos gracias a que se encuentra este movimiento atómico entre ellas. Se puede mezclar. Ahora yo te digo un mineral, un sólido. Te digo, Neil, ¿tú puedes mezclar el oro y la plata en estado natural? No se puede. Necesitamos un factor que es temperatura para poder mezclar. Pero el líquido sí lo puedes mezclar. ¿Sí? Tú sí puedes mezclar los líquidos. Eso es una propiedad física que tienen ellos. Y aquí presento algunas, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una diferencia entre los líquidos. A ver, les hago a meditar. ¿Cuál diferencia tú ves allí? Génesis. ¿Qué percibes tú allí? Te presento agua, te presento miel y te presento el aceite de motores. ¿Cuál es la diferencia? Hay una similitud, líquidos. ¿Cuál sería la diferencia? La densidad. Correcto, la densidad. Otro, Iker. Ninguno de los tres se mezcla. Si el agua lo pongo en la miel, sí se mezcla. No sé, pero mejor tener esta densidad ya que la miel vaya abajo, el agua vaya arriba y el aceite arriba. En la mitad del agua y el aceite en la Ya, parte de arriba. ya. Ok, me estás dando ese ejemplo. Hay cierta viscosidad y como dijo la compañera, depende de la densidad. Cuando tú coges y mezclas el agua con el aceite, hay una separación porque hay una pronunciada densidad. ¿Cuál es más denso, Iker? El agua. Si es entre el agua y el aceite, Ya, correcto. Después pregunto a ustedes cuál ha sido la diferencia. Aquí vamos a ver propiedades de los líquidos. Mira tú en tu libro en la página 17. Vamos a comenzar por las propiedades físicas que tienen estos estados de agregación. Bien, esto está sencillo. Para mí está sencillo. No sé para ustedes, pero Jocelyn, veamos por qué tiene volumen constante. Es la diferencia con estado gaseoso. No hay volumen constante. En el caso de los líquidos, ¿qué ocurre, Jocelyn? Tiene un volumen constante debido a las fuerzas de atracción intermoleculares que es más altas que el gaseoso, como para impedir que las sustancias líquidas se expandan. Así es.
Cuando tú tenías un gas, por ejemplo, tienes el oxígeno, tú abres la válvula de gas, tú puedes contenerlo, se volatiliza, a diferencia del líquido. El líquido sí lo podemos contener en envases por el mismo hecho de que tiene un volumen constante, ¿sí? Ah, ojo, si tú le pones algún tipo de factor como temperatura y presión, cambia, pero en estado natural tiene un volumen constante. Esa es una de las propiedades que tú puedes elegir para que me envíes un video, que es la tarea ahora. Vamos con otro. Difusión lenta. ¿A qué se refiere esta propiedad de los líquidos difusión lenta? Ahí les pongo con gráfico y todo. Iker, ¿qué es difusión lenta? O sea, que cualquier grid, cualquier líquido que sea agregado se va difundiendo por ya con aunque estén tratando de separarse y sí, pequeños espacios. Ya, no escucho mucho está robotizado. Pero aquí lo que vemos es que se permite una difusión, ¿sí? No tan rápida como los gases, porque recuerda cómo están los átomos. Hay cierto espacio, pero no tanto como lo veíamos en el caso de los gases, que te lo presento acá en la parte superior. Por eso he sacado esto. La difusión en el caso de gaseoso es rápida, es violenta. En el caso de los líquidos, tú observas aquí una diferencia. No hay mucha separación, ¿sí? Lo que permite, a diferencia que el sólido, tengas una difusión lenta. Ahora, gracias a la distancia molecular, que son más pequeñas, diferente de los gases, tú puedes hacer difusión. ¿Cómo lo puedes hacer? Un ejemplo. Cuando tú tienes agua y pones anilina, ¿qué ocurre? Mira el procedimiento, ¿sí? Lo que hace es que poco a poco se mezcle y se vuelva homogéneo. Yo te pregunto, Iker, ¿tú puedes ver la anilina? Diferenciar la anilina con el agua en el tercer gráfico. No, porque ya se mezcló. Correcto. ¿Qué hubo? Una mezcla homogénea. No puedo yo observar cuál es cuál. Por el ende, los líquidos tienen esta propiedad. Difunden, ¿sí? Aceptan otro material, pero de forma lenta. Yo cojo una roca, qué sé yo, de un mineral cualquiera que este sea. Vamos a hablar de lo que le pregunté a Nel y Gómez. Cojo un oro y una plata. Trata de mezclarlo. No se puede, porque no permite, ¿sí?, la distancia atómica de que haya difusión entre esta materia o en este estado de agregación, a diferencia que lo que tenemos en líquidos y gaseosos. Vamos a hablar de otra propiedad, viscosidad. Bien, Génesis, ¿qué es la viscosidad? Es la distancia de los líquidos a fluir, dependiendo de la consistencia o pegajosidad, por el ejemplo del agua y la miel. Correcto, aquí hay un ejemplo. Si tú coges en un envase el agua y lo tratas de vaciar y vas dando la vuelta al vaso, ¿cómo fluye? Inmediatamente, ¿sí? Esa propiedad se le llama viscosidad, ¿sí? O a su vez, tú coges una gota de agua y lo pones en el vidrio y miras cómo va rodando. Y tú puedes observar que lo hace con una facilidad. Pero ahora yo te cambio el panorama y te pongo miel. Tú coges el vaso de la miel y le das vuelta. ¿Se derrama con facilidad como lo hace el agua? Pon una gota en el vidrio para ver qué ocurre y una gota de agua. Los dos son líquidos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tienen una resistencia a fluir en diferencia a uno. Yo pongo, por ejemplo, aquí, líquido, agua. Segundo, miel. Y aquí le pongo aceite. ¿Quién ha utilizado el aceite de carros? El hidráulico. ¿Sí? Es tan denso que no se permite vaciar tan fácilmente. Gracias a una temperatura que tiene el motor, lo que permite es su combustión, su evolución de manejarlo dentro del motor. Si el motor no tuviera temperatura, ese aceite no funcionara como tal.
Ojo con ese detalle. Entonces, los líquidos tienen esta propiedad que se llama viscosidad. A continuación, aquí tenemos otro, Neil. Incomprensible. ¿Qué significa esto? El volumen de los líquidos se mantiene inalterado. Al ejercer presión sobre el líquido, este no disminuye de volumen, es decir, no se puede comprimir. A unas temperaturas muy elevadas se altera muy poco, debido a que el espacio entre moléculas es mínimo. Así es. Cuando tú tienes un gas, ¿sí? Y le prendes y le pones temperatura, se volatiliza así, porque recuerda que la diferencia de átomo y átomo es muy pronunciada. ¿Sí? Solamente con un poco de temperatura. A este estado de agregación que es líquido, tú le elevas la temperatura y haz una prueba. Pon el agua, pon la olla, anda a la cocina y préndela y mete la mano. Tú puedes tener la mano ahí por 1, 2, 3, 4 minutos. ¿Por qué? Porque tiene esta propiedad. Incomprensible. Significa que no absorbe tan rápido ni traslada lo que es el calor, ¿sí? Y la electricidad, pero sí lo hace. Ojo con ese detalle, sí lo hace. E incluso el volumen no se puede alterar. Y aquí hay un ejemplo que se pone en la gráfica. Tú pones gas, coge una jeringuilla, la tapas por un lado y presionas el émbolo. ¿Puedes presionarlo? Sí, hasta que puede contraer. La razón de esta comprensibilidad es porque entre los átomos hay una diferencia, que al yo presionar, puedo yo ¿qué? Hacer menor el espacio. Pero si yo dejo de presionar, vuelve de nuevo a su estado normal. ¿Por qué? Porque en el gas hay la fuerza de repulsión. Predomina la fuerza de repulsión. Pero acá en el líquido, como tenemos un equilibrio de lo que es la presión, que en este caso es la compresión, y la repulsión, el líquido no cambia. El dedo, presionas, ¿cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia? Haz la prueba en una manguera, llénala de agua y sopla. Inmediatamente se dispara. Si tú lo tapas, no puedes tú comprimir hasta el punto de que tú te vas a quedar sin aire. ¿Por qué? Porque en el estado líquido o estado de agregación, las moléculas o el átomo se encuentra con un equilibrio de la fuerza de contracción y repulsión. Y a esto se le llama incomprensible, no cambia su volumen. Vamos a otra fuerza, la que les presenté al principio. Brenda. Atracción de partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo. Es la fuerza molecular que se traen los átomos de una sustancia. Eso vemos en el agua. Correcto. Si tuviste que lo puso en la moneda y no se disparcía, tuvo que poner suficiente líquido para poderse... ¿Por qué? Aquí está un resultado. Porque se atraen entre ellos, que mira lo que hacen, forman una gota. Y eso es lo que tú ves en las mañanas cuando tú sales y ves el rocío. ¿Por qué se encuentran gotas? Porque gracias a esta propiedad que tienen los líquidos, que es la cohesión, es que se atraen dentro del mismo cuerpo y así se mantienen gracias a esa particularidad. Por otro lado y último, tenemos lo que es adhesión. Adhesión. ¿Qué es la adhesión? Fiorella. Adhesión es el ascenso espontáneo de un líquido dentro de un tubo estrecho. Es un rasgo fundamental de los líquidos y se conoce como capilaridad. Este fenómeno ocurre por las fuerzas de cohesión entre las partículas del líquido. Correcto. Así como tú pudiste observar, hay lo que es esa propiedad que tú, no sé si han hecho esa experiencia, pero si tú pones esto de aquí, inmediatamente lo que hace es que esa molécula de agua de H2O que tú conoces
comienza ¿qué? A adherirse prácticamente a otra sustancia y se traslada. Hagan la prueba, ¿sí? Y eso se le llama capilaridad. Adhesión, capilaridad. Podrán encontrar en el libro que ustedes tienen, en la página 17, déjenme buscarles aquí, por ahí tienen que tener allá. En lo último, busquen por favor en lo último. Ahí dice en el ítem 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ahí encontramos nosotros la fuerza de adhesión, la capilaridad. Bien, si usted desea subrayar en el libro, lo subraya. Y si no, aquí yo les hago un compendio exacto. A ver, en la página 17, Fiorella. Mira en la página 17. Tú estás en la 16, por lo que puedo ver en cámara. Es que lo viré al libro, o sea, lo giré así, entonces se veía así. Ah, ya. Entonces la página 17, tú ahí tienes todas las propiedades. Bien. ¿Cuál es el trabajo que vamos a realizar ahora?